Esas palabras de Monseñor Julián Barrio nos tienen que servir a nosotros también como un referente de conducta, ¿no? Por eso también ha recordado las palabras de Benedicto XVI. Exhorto a todos los fieles a vivir iluminados por Cristo, confesando su fe con sencillez en su casa y en el lugar de trabajo. Esta es la expresión de lo que es propiamente la fe cristiana, ¿no? Todo termina siendo derivado de Cristo, decía Monseñor Julián Barrio, o hacia Cristo, el amor, la solidaridad. Todo ello no es más que una expresión de la necesidad de Jesucristo, del estar con Él vinculados. Toda expresión de solidaridad o de cariño deriva precisamente de nuestro Señor. Estamos en el momento de las ofrendas, en el que se presentan en el altar el pan y el vino, que después se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, lo que es el gran signo de la unidad. El Señor, cuando hizo el milagro de la multiplicación de los panes, no fue nada más que una expresión de lo que sería posteriormente en la Iglesia Católica el darnos su cuerpo y su sangre. En todas las parroquias del mundo comemos al Señor, lo recibimos todos como Iglesia. No es un acto individualista que uno realiza como delante del Señor y punto, ¿no? Sino somos todos como familia, como Iglesia, que nos proponemos al Señor, ¿no? Porque queremos vivir esas exigencias del bien común de las que nos hablaba Julián Barrio, ¿no? Qué bonita la frase esa de San Agustín, que nos ha recordado de que para conocer a un pueblo hay que mirar las cosas que ama. Nosotros amamos al apóstol Santiago, no solamente porque aquí está su cuerpo y se le venera, sino porque es apostólica la Iglesia en España. Es decir, está cimentada sobre los apóstoles, y uno de ellos lo tenemos con nosotros. Nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, siempre con nuestra fe puesta en el Santo Padre, con nuestra mirada puesta en el pastor de la Iglesia Universal, pero al mismo tiempo es apostólica. Estamos en la Catedral de Santiago, donde están los restos del apóstol que comió y bebió con el Señor. Aquí es donde nosotros recordamos nuestra fe. Por eso al venir a peregrinar a Santiago no solamente es un acto propiamente cultural, como quien dice, ¿no? Gastronómico, porque apetece el pulpo y vemos lo que alrededor hay antes de llegar a Santiago. Es abrazar al apóstol Santiago, el ejemplo de que nosotros queremos formar parte más en profundidad de nuestra Iglesia y que la queremos. Seguimos con la celebración de la Eucaristía en este día de la solemnidad de Santiago. Tenemos que recordar que en todo momento está sonando la música que procede, una música maravillosa de la capilla de la catedral, que ha cantado, como sabéis, el Dum Pater Familias al inicio y el órgano de la catedral. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan
para que lleguen finalmente a ti por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu.
egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giacomo Apostolo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Bento XVI, o nosso Bispo Julião, o Colégio Universal dos Bispos, com o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos, dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos, que partiram desta vida, e todos que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Es el momento de un intercambio de paz. Nos ha hablado Monseñor Julián Barrio de ese camino de conversión que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y es verdad que nos encontramos en el gran camino patrimonio de la humanidad, en esa calle mayor de Europa que es Santiago. Pues el inicio hay que hacerlo desde el propio corazón, porque si uno no hace un camino interior de conversión hacia Dios Padre, pues poco puede dar a los demás, ¿no? Por eso siempre el gesto de la liturgia católica durante la celebración de la Eucaristía es transmitirnos al Señor. Estamos en paz con el Señor y hacemos ese camino interior de progreso a través de los sacramentos, de la gracia de Dios, de nuestras virtudes y ese ejercicio para acercarnos al Señor.
momento además un poco delicado para la historia de nuestro país porque nos encontramos en circunstancias de crisis. También el Monseñor Julián Barrio ha recordado esa labor insustituible, siempre atenta a los demás, la acción caritativa y social de la Iglesia, esa paz que nosotros necesitamos. Y la paz que necesita la gente que lo está pasando mal proviene también de nuestra asistencia, de estar siempre dispuestos a donar nuestro tiempo y todas nuestras capacidades. Seguimos en la celebración de la Eucaristía, cuando son en estos momentos las 12 menos 5 del mediodía. Nos encontramos en directo desde la Catedral de Santiago de Compostela, ofreciendo a todos nosotros esta solemnidad del apóstol Santiago. Es un momento bueno para recordar que hoy es un día de precepto. Cuando la Iglesia recuerda que hay días de preceptos, por supuesto, el día del patrón de España es lógico y de sentido común que lo sea, ¿no? No es que sea como una especie de carga o de pena, uno tiene, vaya, pues ahora tenemos que ir a misa, ¿no? Es como la gran oportunidad que la Iglesia nos da para acercarnos todavía más al Señor, ¿no? Son como esos pequeños eslabones que la Iglesia nos regala para justamente poder acercarnos más al Señor y recibirlo con más frecuencia, que de ahí nace todo. Escuchamos de fondo la música que nos ofrece esta capilla maravillosa, la capilla de música de la Catedral de Santiago. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Es el momento de recibir al Señor. Los que os encontréis en casa, como siempre recordamos en estos momentos, pues podéis hacer un acto de una profunda comunión espiritual. Mientras tanto vemos como el arzobispo de Santiago pues va a distribuir al Señor toda la asamblea. Bueno, pues ¿qué te ha parecido las palabras de Monseñor Julián Barrio? Recordabas algunas de ellas. Yo me quedo con dos ideas, sobre todo. Evidentemente la crisis ha vuelto a salir en la homilía, pero ha habido una frase muy bonita en la que nos ha recomendado el arzobispo de Santiago que usemos la crisis para adaptarnos a un nuevo estilo de vida, que lo que queremos que nos hagan a nosotros se lo hagamos nosotros al prójimo. Me parece una forma muy inteligente de utilizar la crisis en positivo y no en negativo. Y ha hablado también de potenciar la relación entre la economía y la ética y la moral. Y me quedo con una frase que ha dicho Monseñor: buscar siempre el bien común con espíritu de justicia y la voluntad de servir. Probablemente si tuviéramos todos dentro de esa voluntad de servir y de reencontrarnos con Dios, muchas de las polémicas que ha habido en este país y de la crisis en la que nos encontramos inmersos, nos las hubiéramos ahorrado, ¿no? Luego, fíjate que a mí me ha sorprendido enormemente las palabras del alcalde porque han sido muy completas. Ha citado además desde a Dante, nos ha hablado del Códice Calistino también, ha hablado pues que antes de la construcción de esa maravilla que es el Pórtico de la Gloria en la Plaza del Obradoiro, en la Catedral, pues ya estaba circulando ese Códice Calistino. Códice Calistino que ahora mismo pues es noticia pues porque los medios de comunicación siempre somos así, ¿no? Ocurre un drama y bueno, pues lo tenemos que dar, ¿no? Pero mucha gente desconocía el valor que tiene ese libro, que para nosotros es el primer gran documento, como el libro de ruta de todos los peregrinos que iban a Santiago de Compostela por las distintas vías, ¿no? Por los distintos caminos, como por ejemplo el camino francés, pero ahí sobre todo es toda una escuela de formación espiritual, porque hay homilías, sermones, elementos litúrgicos, hay innumerables anécdotas, muchas de ellas pues, muy divertidas, ¿no? Otras de ellas muy profundas. Es un libro muy completo y sobre todo, ahora que estamos viviendo en el siglo XXI, donde trabajamos más el Photoshop que otra cosa, ellos, en la época de la Edad Media, en el siglo XII, los miniaturistas trabajaban con poca luz,
estaban ahí encerrados en su habitación, que era el scriptorium, que es donde elaboraban todas esas miniaturas y escribían los códices y tal, como un acto de amor a Dios. Es decir, que a veces nosotros hacemos las cosas muy deprisa y no consideramos el trabajo que tenemos entre manos, y ellos elaboraban las cosas en la presencia de Dios y con un ritmo muy lento, muy pausado. El valor del sacrificio. El alcalde también ha dicho, y yo creo que ahora mismo muchos de los representantes de este país, el otro día oímos al rey cómo nos comparaba con los deportistas, Rajoy también, que cuando un deportista tiene una lesión se recupera y hay que tener ese ánimo para reponernos. Hemos visto cómo el alcalde también ha comparado el desánimo de la sociedad en la que vivimos, sedienta de ánimo y esperanza, que él ha dicho, y nos ha comparado con los peregrinos. Nos ha recomendado que igual que el peregrino utiliza esa lucha para llegar a Santiago de Compostela, para visitar los restos del apóstol, que luchemos en estos tiempos de crisis. Y yo creo que nos viene muy bien recordar el sacrificio del peregrino en el camino para seguir nosotros adelante y no caer en el desánimo ahora mismo, que es compartido por todos. Es verdad, ya que tenemos a un seminarista con nosotros, a Javier Cedrón, pues Javier, la vida de un seminarista es también un itinerario espiritual, es decir, es todo un proceso, es un camino. Tú estás ahora en un proceso inicial, como quien dice. Sí, ahora he terminado el segundo, paso tercero, y efectivamente es un camino con sus fases, pues bueno, como un peregrinaje, es también como la historia de una vida en miniatura, pues esto en cierto modo pues también, porque entras con miedos, con dificultades propias de venir del mundo y de una incipiente llamada que tienes que discernir si es de Dios, si es tuya. Pues es un camino de escuchar a Dios, que es lo que tenemos que hacer en la vida en realidad. Es que en el fondo es eso, tenemos que recordarlo cada 2 por 3, el tema de que la vida del hombre en la tierra es un peregrinaje permanente. Eso el hombre de la Edad Media lo tenía muy claro. O sea, se dice en latín el homo viator, el hombre que está en camino. Y bueno, en esa calle mayor de Europa que ha recordado el alcalde, que es Santiago, es una expresión también de ese camino interior que uno va haciendo permanentemente. Nos lo recordaba Monseñor Julián Barrio, nos hacía la pregunta, ¿qué es lo que amamos? Nos lo tenemos que preguntar, ¿no? En esta sociedad que le decía de lo efímero, donde los vínculos son superficiales, donde tendemos al individualismo, pues hay que volver a Dios para no caer en una sociedad que se convierta en Babel. Y nos tenemos que preguntar, ¿verdad?, muchas veces, ¿qué es lo que realmente amamos? Y a partir de esta respuesta... Cuando decía lo de para conocer un pueblo hay que conocer las cosas que ama, me recuerda la frase del Evangelio que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El pueblo lo formamos personas que o nos dedicamos a vivir para nosotros mismos o nos dedicamos a vivir para los demás, o escuchamos a Dios o nos escuchamos a nosotros mismos, o amamos el poder, como también ponía como ejemplo, ¿no?, el Evangelio, cuando la madre de los apóstoles le pedía el primer puesto. O buscamos el poder, o buscamos el servicio. Donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, y la sociedad va a donde cada uno de nosotros va. Vamos a escuchar de fondo el Yo te amo, Señor, de Nemesio García Carril, que está sonando en estos momentos durante el rito de comunión, que es un canto precioso interpretado por la Capilla de Música de la Catedral.
música de Nemesio García Carril. Y bueno, estamos ya terminando esta celebración de la Eucaristía y vemos al presidente de la Xunta de Galicia, que también ha participado evidentemente en la celebración de este día tan importante, en el que celebramos a nuestro patrón de España, Santiago, y que es para nosotros, como decía Fray Luis de León, que nos lo ha recordado el alcalde, hablando de Santiago: España, tu cuerpo le dejaste para ser luz. Nos lo ha dejado para ser luz e iluminarnos en estos tiempos de dificultad. Y hablaba Monseñor Julián Barrio también en la homilía del individualismo que nos hace vulnerables. El individualismo hace vulnerable a la persona. Hay que volver a Dios y hay que regenerar nuestra sociedad. Permanentemente nos ha estado hablando de las dos cosas, de la presencia de Dios y de regenerar la sociedad, de vivir el mundo de otra manera y de acercarnos más a Dios, como dos elementos que se complementan y se fusionan de una forma absoluta. Y aquí, mientras estábamos escuchando este canto, pues recordábamos que estos dos textos, tanto las palabras en la ofrenda del alcalde como la homilía de Julián Barrio, iban en la misma dirección, que los dos han estado muy acertados, ¿no? Y sobre todo nos están recordando lo esencial de Europa, ¿no? Que tantos problemas que tenemos ahora financieros y tanta historia y crisis económica endémica, ¿no? En el fondo deberíamos recuperar, como decía el alcalde, primero la fe y los valores antes que los mercados financieros. Palabras textuales del alcalde, ¿no? Primero la fe y los valores que provienen evidentemente de la fe cristiana, antes que todo este desarrollo tan vulnerable de los mercados financieros tan volátil, ¿no? La fe cristiana en el fondo no es volátil, ¿no? Está asentada sobre Jesucristo, sobre esos cimientos que, ¿cómo se dice cimientos en gallego, Javier? Alicerces. Alicerces, porque es una palabra que antes nos ha dicho. ¿Y quién ha dicho alicerces? ¿Quién ha sido el alcalde? Pues yo creo que ha sido el alcalde, sí. Esos cimientos, los alicerces, ¿no? Que son los cimientos de nuestra fe cristiana. Y luego ha dicho también otra cosa esencial, ¿no? Hablando de Dante, de la Divina Comedia, que si los pueblos de Europa visitaban nuestras tierras, no era solo por la belleza del paisaje, sino por ti, apóstol Santiago. Palabras muy hermosas, ¿no? Y es verdad, ¿cuánta gente ha peregrinado a Compostela? Pues conocidos. Susana. Tenemos peregrinos honorables y muy famosos como Shirley MacLaine, que también ha hecho el Camino de Santiago, nuestro escritor más famoso, Sánchez Dragó, incluso Anthony Quinn. Anthony Quinn también hizo ese Camino de Santiago. Escuchamos. Gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago, apóstol patrono de España. Te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Este botafumeiro que temos diante dos ollos, coa súa tendencia a ir cara ao alto, constituye en portador de las oraciones del pueblo cristiano para presentarlas a Dios. Mientras la ofrenda de los creyentes se dirige a la presencia del Señor, los ángeles se suman a nuestra ofrenda, llenos de alegría por la victoria de tantos peregrinos y demás fieles que imitaron a Cristo y gozan ahora con Dios. Y nosotros, unidos a sus voces, le ofrecemos incienso al Señor y lo proclamamos 3 veces santo.
Estábamos escuchando el Santo Adalid, que se dice textualmente en este himno de Santiago: patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Las armas victoriosas del cristianismo venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Bueno, y hemos visto el Botafumeiro, hemos querido conservar el audio para escuchar bien el himno de Santiago, y yo estaba recordando la primera vez que vino uno de los grandes peregrinos de la Catedral de Santiago, que fue Juan Pablo II, y se quedó fascinado y asustado al mismo tiempo. Y no me extraña nada, hemos visto cómo volaba ese Botafumeiro, que mucha gente no sabrá que pesa 80 kilos, y la velocidad a la que vuela por el crucero de la catedral es a 70 kilómetros por hora. 8 personas hemos visto cómo maniobraban esa cuerda fuerte para sostener esos 80 kilos de peso. Yo confieso que me ha emocionado poder verlo desde aquí, ya que no puedo estar en Santiago. Es cierto, es verdad, porque esto para los gallegos es también una tradición que forma parte de esa cultura de la tierra. Hombre, y el signo es verdad que es el signo de la oración, ¿no? Del 3 veces santo al Señor, alabarlo, ¿no? En comunión con el Sumo Pontífice, va a impartir la bendición apostólica con indulgencia plenaria para cuantos hayan participado en esta Eucaristía desde la propia catedral o a través de la radio o televisión, con tal que se confiesen, comulguen y oren por las intenciones del Papa. Excelentísimo señor delegado regio, muchas gracias por su hermosa ofrenda. Transmita nuestro afectuoso y cordial saludo a sus majestades. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco a todos su presencia y su participación en esta Eucaristía, en la que nos hemos unido en oración a Dios nuestro Padre, con el patrocinio del apóstol Santiago, para que proteja y bendiga a nuestra nación con toda clase de bienes espirituales y también materiales. Les deseo a todos un feliz y gozoso día de fiesta, en este día en que hemos celebrado con gozo al apóstol Santiago, nuestro patrono, que sin duda alguna seguirá intercediendo ante el Señor por todos nosotros. Feliz día a todos. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sin nomen Domini benedictum, ex hoc nunc edusque in seculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci celum et terra. per intercessionem beatorum apostolorum Petri et Pauli, benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Ha dicho hoy que misa es, ha terminado la celebración de la Eucaristía y la verdad es que ha sido una misa